Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112. TH112, hablando sobre la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Y hoy día vamos a regresar al último tema que estuvimos tratando en la última sesión por la razón de las preguntas que nosotros hemos recibido. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. 1 Timoteo capítulo 3. Y note bien que hemos estudiado hasta este punto número 1 la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Número 2, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, ¿qué se supone que debemos hacer? Número 3, las ordenanzas de la iglesia. La ordenanza de la iglesia. Y luego número 4 fue la estructura de la iglesia. La estructura. Ahora comenzamos, si te recuerdas, ahora punto número 5 es los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado y reconocer que no estamos hablando de nuestra opinión, de nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Estamos hablando qué es lo que enseña la palabra del Señor. Estamos hablando de los líderes de la iglesia, ¿no? Los ancianos. La primera pregunta en cuanto vamos a tratar, que estuvimos tratando la última vez, pero vamos a dar un resumen por la razón de las preguntas que entraron después de esta enseñanza la última vez. La pregunta es quiénes son y quién eran los ancianos. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? En Hechos capítulo 20, versículo 17, por favor. Y a veces estos hombres se llaman ancianos. En la palabra en griego, por la palabra anciano, es la palabra presbúteros, ¿no? Un término que enfatiza la calificación de madurez espiritual. Califica la madurez espiritual, ¿no? Que es necesaria para ser un anciano en la iglesia. Y a veces estos mismos hombres tienen otro título que se nombra que obispos, y en griego la palabra es episcopos, ¿no? Esa es la palabra en griego, ¿no? Y un término que enfatiza su función de conducir. Ahora, el anciano y el obispo es la misma persona, pero hay un orden divino. Y el orden divino es que primeramente tiene que ser un hombre madurez espiritual porque es absolutamente necesario y no es negociable. El segundo término o título que se le otorga a este mismo hombre que es un anciano es obispo. Y esto ahora habla de su función de conducir, cómo es que él lleva a cabo sus responsabilidades, ¿no? Los términos se utilizan indistintamente, ¿no? De los mismos hombres. Ahora, permíteme mostrarlo. En Hechos capítulo 20, vamos a ver en Hechos capítulo 20, quiero que lo vea conmigo, por favor. En versículo 17 dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, el apóstol Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Lo quería reunir a todos ellos, ¿no? Ahora, en este mismo capítulo 20 de Hechos, ahora note lo que dice el versículo 28, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el rebaño, de toda la iglesia, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahora es lo que estuvimos hablando la última vez. Y es aquí donde entran las preguntas de la última sesión y quiero revisarlo de nuevo, hablando de ahora cuáles son las calificaciones de un anciano. ¿Cuáles son las cualificaciones de un anciano? El problema es, y el desafío que tenemos y la dificultad muchas veces, es que confundimos la enseñanza eclesiástica. La enseñanza eclesiástica es la enseñanza de las iglesias con la enseñanza bíblica. Ahora, yo quiero enfocarme en la enseñanza bíblica y la razón es porque muchas iglesias tienen distintas enseñanzas, distintas calificaciones para los ancianos. Lo que quiero hacer es qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice la cultura, no es lo que dice, repito, no es lo que dice la cultura, no es lo que dicen los benditos hermanos, no es lo que dice la comunidad de los creyentes, no es lo que dice la sociedad, es qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que dirigirnos conforme a la palabra de Dios. Ahora, permíteme expresar con ustedes aquí, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3.
Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y aquí yo creo que usted note, estos son los requisitos para ser los obispos, los requisitos para ser los ministros, los requisitos para ser los pastores, los requisitos para ser los ancianos. No importa el título que usted utiliza. Estos son los requisitos. Ahora, escúcheme bien. Esto no es negociable. Cada uno de estos requisitos en detalle es un requisito, no una recomendación, no una sugerencia. Permíteme ser un poquito más claro. Estos requisitos tienen que estar en su lugar, en la persona, en el carácter de la persona que se va a nombrar anciano, que se va a nombrar pastor, que se va a hacer ministro, cualquier ese título que usted utiliza. Esto tiene que ya estar evidente en su vida antes de ser nombrado y llevar el cargo de llevar la iglesia en adelante. Esto no es algo que él gana en el camino. Esto no es un concepto que, bueno, él lo va a aprender en la cancha, en el camino, aprendiendo. No, no, no. Estos requisitos tienen que estar en su lugar antes de ser nombrado. Porque estos son rasgos de su carácter. Tú tienes que entender esto. Y por esta razón las iglesias fallan, fracasan, porque tienen hombres en posiciones con buenas intenciones, pero nunca calificaron conforme a la palabra. Ahora, calificaron conforme a la iglesia, calificaron conforme al pueblo, pero no conforme a la palabra. Escuche bien, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 13 y vamos a comenzar a leer. Lo voy a leer para que tú escuche y sígueme, por favor. Mira lo que dice. Versículo 1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, pastor, ministro, ¿no? Buena obra desea ser. Un obispo debe ser, pues, ahora mira, debe ser. Esto no es negociable. Esto es obligatorio. Debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Mira lo que dice, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Mira lo que dice el versículo 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues, versículo 5, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Número 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera y de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Note que todas estas calificaciones tienen que estar en su lugar antes de ser nombrado como pastor, ministro, obispo o anciano en la iglesia. Es importante. Ahora, quiero que lo vea. Ahora, vaya al libro de Tito. El libro de Tito, por favor. Vamos a la derecha, vamos a hojear la Biblia en Tito. Y note bien lo que dice aquí ahora en versículo 6, 7, 8, 9. Mira lo que dice. Estos son los requisitos para los ancianos y obispos. Ahora Pablo se está dirigiendo a Tito, que está en la isla de Creta. ¿Cómo es que él debe de nombrar obispos, ancianos, ministros, pastores? Vamos a comenzar con versículo 5. Tito capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de desolución ni de rebeldía. ¿Por qué? Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado,
no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. So, note bien que en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 va juntamente con Tito capítulo 1 versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez más, el asunto aquí no es que si él tiene 80% de las calificaciones, él califica. No es que si él tenga 95%, no. Él tiene que tener todos estos rasgos estos rasgos, estas características, y que sean evidentes en su vida por testimonio de la iglesia cuando él es llamado a pastorear la iglesia. ¿Me comprende? Esto está, y por esta razón estoy tomando el tiempo de repetir lo que estuvimos hablando en la última sesión, porque entró las preguntas, ¿ves? ¿Cuáles son las diferencias entre la enseñanza eclesiástica y la enseñanza bíblica sobre los requisitos de un anciano? Y note bien, muchas iglesias, ellos tienen una tolerancia para pecado, tienen una tolerancia para lo que le falta en la vida de muchos hombres, simplemente porque sean hombres buenos. No. Por razón la iglesia tiene los problemas que tiene, porque tenemos muchos hombres con buenas intenciones, pero no tienen la característica, los rasgos bíblicos para mantenerse firme en llevar a cabo las responsabilidades del pastorado para darle honra y gloria a Dios, que esta es la iglesia de Dios, no la iglesia de la comunidad, no es la iglesia de los hermanos, no es la iglesia de la cultura, es la iglesia del Señor. Por esa razón, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿cuáles son las calificaciones de un anciano? ¿No? Aquí esto está bien claro en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, Tito capítulo 1, versículo 6 al 9, ¿no? Y dice, pues ser irreprochable. En otra palabra, ninguna causa para crítica justa. Ahora, puede tener críticas injustas, pero crítica justa no lo debe de tener. Debe ser marido de una esposa. En otra palabra, que un hombre que muestra fidelidad, monógama, no divorciado. La palabra es bien clara. Que sea un hombre sobrio. En otra palabra, que sea un hombre en autocontrol. Que sea un hombre prudente, sabio en cómo tomar decisiones, ¿no? Que sea un hombre respetable, ordenado y organizado en su vida. Muchos pastores están desorganizados y son desastres, ambulantes desastres. Eso es esto que hablaron. Que sea un hombre hospitalitario, ¿no? Un hombre que está dispuesto a compartir su casa, su hogar con los demás. Esto es un requisito. ¿No es una buena idea? No es una recomendación, esto es un requisito. Y muchos líderes de la iglesia tienen sus casas encerradas, ¿no? al pueblo de Dios. Tú andas mal. También tiene que ser apto para enseñar. Apto, uno que puede comunicar la verdad espiritual, que puede invertir, que puede inculcar en el corazón las verdades de la palabra, del evangelio, en el corazón de sus oyentes. Uno que habla con claridad, con firmeza, con amor, ¿no? Pero que habla con la verdad bíblica. Tiene que ser un hombre que no es dado al vino, ¿no? En otra palabra, que no está adicto al vino. La Biblia no enseña que uno no debe de tomar, lo que enseña es que no se debe de emborrachar. La palabra está bien clara, por favor, ¿no? Que no sea, también que no sea un hombre pendenciero, ¿no? Un hombre, que no, en otra palabra, alguien que es paciente y no violento. Paciente y no violento. Alguien que no es contencioso, ¿no? Que una persona que no insiste, no insistir en los derechos, pero un hombre que es pacífico y espera en las cosas del Señor y en el tiempo del Señor.
Un hombre que es libre del amor del dinero, libre del amor de dinero, ¿no? No codicioso, avaricioso, avaro, no hace la cosa porque está enamorado por el dinero. No está funcionando en el pastorado simplemente porque tiene un sueldo o le va a dar una ofrenda. Esto tenemos que ser bien claro aquí. Un hombre que maneja bien su hogar, un hombre que tiene sus hijos bajo control. No es dictador, pero ha educado bien a sus hijos que estén debajo de control. Lo que sus hijos muestran disciplina, la disciplina positiva. No siempre tiene que ser la disciplina negativa, pero la disciplina positiva. Un hombre que tiene paz y orden en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, y es evidente, ¿no? Un hombre que no sea un nuevo converso. Un nuevo converso, ¿mira? ¿Por qué? Porque el nuevo converso tú lo ascendemos a un puesto, y ¿qué es lo que pasa? El orgullo viene a atacar su corazón. En otra palabra, para evitar el orgullo que no sea un nuevo converso. Un hombre que tiene una buena reputación con los demás, con forasteros, con extranjeros, con ajenos, con todo lo demás, y afuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Un hombre que tiene el respeto de todos los incrédulos. Escuche bien, esto es importantísimo, que este hombre tenga el respeto de los demás afuera de la iglesia. ¿Cómo es que la gente lo ven a él en la comunidad? Esto es importantísimo, ¿no? También un hombre que no camina de voluntad propia. Que no camina de voluntad propia. Un hombre que tiene una tremenda preocupación genuina por otros intereses. Por los intereses de los otros, no solo su propio interés. Él busca el bien de otros. Note bien que todo esto es hablando de carácter. Es importante de captar este concepto, por favor. También que un hombre que no tiene, que no dé, ¿cómo digo? Que no dé un temperamento rápido, ¿no? Que no se le enciende el fuego rápido. Y esto es bien claro. Un hombre que no reacciona, pero aprende cómo responder a los asuntos y no está reaccionando a los asuntos. Un hombre que ama lo que es bueno. Un hombre que ama lo que es bueno. Un hombre que puede definir lo que es espiritualmente beneficioso. Que algo que es espiritualmente beneficioso. Un hombre que sabe cómo distinguir entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor, ¿no? Un hombre que es justo. Un hombre que es justo, un hombre que se mantiene en la ley y justo con los demás, se mantiene dentro de la ley terrenal, la ley civil, la ley espiritual, y que es un hombre que es justo con todo lo demás, ¿no? Un hombre que es devoto, un hombre que evita el pecado y está comprometido con Dios. Esto es lo que estamos buscando en la vida de estos hombres. Un hombre que está reteniendo y manteniendo la palabra fiel, que conoce la verdad doctrinal y la aplica, la enseña y la viene a inculcar en el corazón de los demás que lo están escuchando, especialmente en el rebaño y en su familia. Muy bien. Ahora llegamos quería dar un repaso en eso por todas las preguntas que entró preguntando de dónde se había sacado la lista de los requisitos. Y obviamente lo saco de qué? De 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. También el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Ahora llegamos a la tercera gran pregunta. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los deberes de un anciano? ¿Cuáles son los deberes de un obispo, de un presbítero, de un episcopos, de un pastor? ¿No? ¿Entienden? Bueno, la primera cosa es que un pastor, ¿no? ¿Ves? Un pastor cuida el rebaño del Señor. Un pastor está siempre cuidando el rebaño del Señor. Esto es
primordial. Él no puede entrenar solamente el domingo, predicar un sermoncito a los cristianitos y luego desaparece por el resto de la semana. Este es un hombre que está cuidando el rebaño. Él es un pastor, está cuidando el rebaño del Señor. Y esto significa que él asume, escuche, esto significa que él asume la responsabilidad de su cuidado espiritual, Permíteme, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, por favor. Repito, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Escuche, mire lo que la responsabilidad de un pastor dice esto. Pastorear, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastorear el rebaño de Dios que entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto debe ser evidente en la vida de este pastor, ¿no? Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Vamos a regresar ahí, por favor, brevemente. Y en 1 Timoteo 3, 5 dice esto, dice: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Tú no puedes ser pastor y tener un montón de problemas en tu casa. Con todo respeto, en ese momento tú estás descalificado del pastorado. La palabra está bien, bien clara. Abre su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 5. Santiago capítulo 5, versículo 5 dice esto, dice: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Que esto no sea verdad, que esto no sea evidente en la vida de este pastor, por favor. Si tú ves esto en él, este hombre no es el hombre que debe ser el pastor de la iglesia. Vamos a quedarnos ahí en Santiago capítulo 5 y le quiero mostrar el versículo 14, 15 y 16. Repito, Santiago capítulo 5, versículos 14, 15 y 16 dice esto. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esto debe ser evidente en la vida de un pastor que se preocupa y se ocupa, ¿ves? Por el estado de los miembros del rebaño del Señor de la iglesia. También la otra cosa es que el pastor sea un ejemplo para el rebaño, que él sea un ejemplo para el rebaño. Esto es importante, que sea un buen ejemplo para el rebaño. Mira, conscientemente modela y disipula otros en la vida cristiana. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, por favor. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, y dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, ¿no? Y lo que pasa muchas veces, la iglesia piensa que el pastor es orgulloso porque está siempre hablando que él es el modelo, que él es un ejemplo, porque Dios le llama a él que sea un modelo delante de la iglesia. Y porque muchos andan mal y andan chueco, ¿no? No están cumpliendo con la palabra, ¿ves? Se molestan y se ofenden. También debe ser un pastor que está enseñando la palabra de Dios. Escuche, enseñando la palabra de Dios. No está enseñando la palabra del pueblo. No está enseñando la palabra de la membresía. No está enseñando la palabra de la sociedad. No está enseñando la palabra de la cultura. Está enseñando la palabra de Dios. Escuche bien, no está enseñando la palabra de la iglesia. Está enseñando la palabra de Dios. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 20. Por favor, repito. Hechos capítulo 20, versículo 20 dice esto: como no rehuí declarar, mire bien lo que dice el apóstol,
como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarlos públicamente y de casa en casa. Le estaba enseñando la palabra de Dios. Vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, por favor. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, y dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y dice, apto para enseñar, apto para enseñar. Ahora, quiero que usted note algo. Todo lo que estamos hablando aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Eso es característica, carácter. Pero en un solo versículo, al fin, es habilidad. Carácter y habilidad. Tú puedes tener un pastor que es tremendo para enseñar la palabra del Señor, pero no tiene ningún carácter. Tú anda mal. Ese hombre no califica para el púlpito. Ahora, vamos a darle la vuelta a la moneda aquí, ¿no? Pero debe ser un hombre que puede enseñar. Él debe tener ya la habilidad para enseñar la palabra. Si no tiene la habilidad para enseñar la palabra, pero tiene todos los otros requisitos, todavía no califica. Con todo respeto, por favor. La palabra es bien clara. Pero nosotros siempre la queremos disminuir y presentar unas calificaciones aguadas, ¿ves? Que no son bíblicas. Tienen que saber cómo apto para enseñar, para comunicar. Este es un don que Dios le ha dado a este hombre. Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, por favor. 1 Timoteo capítulo 5. Y nota lo que dice en versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí está hablando de su recompensa, que deben recibir doble honor a aquellos que predican y enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque ellos son la portavoz de Dios en la iglesia presentando la palabra de Dios. La otra cosa que la función de los ancianos, de los obispos, es cuidar contra la falsa doctrina. Cuidar contra la falsa doctrina. Y es aquí donde este es un trabajo incansable, interminable, ¿no? Donde el pastor tiene la responsabilidad de mostrarle claramente, sin ninguna disculpas, mostrarle a la membresía, a la iglesia, abiertamente las falsas enseñanzas, las falsas creencias, las falsas doctrinas. Permíteme. Vamos a regresar a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice esto: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de toda la membresía, toda la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, no la de ellas, no de ellos, de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tú no derramaste sangre por la iglesia, fue Jesús. Ahora, vete conmigo, Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza de Dios, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. A los que contradicen. Pero también tiene que ser este otro requisito en su función, es que gobernar. A un hombre que sabe cómo gobernar a la iglesia. Él no se mueve por la popularidad de la iglesia, si es popular o no popular, si le gustan o no le gustan. Él tiene que aprender a ignorar eso, ¿no? Y él tiene que gobernar la iglesia conforme a la palabra del Señor, ¿no? Esto significa dirigir. ¿Dirigir qué? Esto significa dirigir los asuntos de la iglesia. Una vez más, mira lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Vamos a regresar ahí otra vez. Dice, los ancianos que gobiernan, ¿qué?
que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Tú tienes que manejar la iglesia, administrar la iglesia y ministrar la iglesia es conforme a la palabra. Tú no tienes el lujo de perderse en los sentimientos equivocados de la membresía. Ahora, otra pregunta. Aquí está la cuarta pregunta. Y esto es importante. ¿Sabe qué? Vamos a guardar esta cuarta pregunta para la siguiente sesión. Yo quiero que usted capte que el pastor no tiene el lujo de llevarse por los sentimientos de la membresía, los sentimientos, ¿ves?, de la sociedad, los sentimientos de la cultura. Él tiene que ser llevado por los principios y los preceptos de la palabra del Señor.